La siguiente cónica que nos corresponde ver se llama elipse. Entonces, esta cónica tiene también algunos elementos que son importantes conocerlos. El primero es el centro. Tenemos el centro que lo vamos a representar con la letra C. Tenemos B1 y tenemos V2, más bien V1 y V2, que lo vamos a conocer como los vértices. Tenemos F1 y tenemos F2, que lo vamos a conocer como los focos. Tenemos a B1 y también tenemos a B2, y estos los vamos a conocer como extremos del eje menor. Extremos del eje menor. Y bueno, y aquí tenemos unas formulitas que nos dicen que desde el segmento, o sea, esta parte desde B1 hasta B2 va a ser igual a 2A. Del foco 1 al foco 2 va a ser igual a 2C. Y de B1 a B2 va a medir 2B. También tenemos otro elemento que es el lado recto y lo identificamos con la letra LR, que el lado recto, por aquí tiene su fórmula, va a ser 2B cuadrada sobre A. Y tenemos dos lados rectos, pues como es una elipse, ¿no? Bueno. Existen algunas condiciones que debemos de considerar, que A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada, A va a ser mayor que B, A va a ser mayor que C. Con base en esta formulita, que por ahí ya nos suena de otra cosa, podemos obtener tanto a B como a C. Entonces aquí ya las tenemos despejadas para que el momento en que nos vayan a servir, pues simplemente sustituyamos valores. Ecuación de una elipse con centro en el origen. Si el centro está en el origen, entonces del centro al vértice 1 va a ser igual que del centro al vértice 2. O sea, va a ser la misma distancia. O sea, del centro a un vértice mide A. Del centro a B1 es exactamente lo mismo que decir del centro a B2 y mide B. Del centro al foco 1 mide lo mismo que del centro al foco 2. Y cualquiera de estas dos medidas es igual a C. Bueno. También tenemos dos elipses, que pueden ser la elipse horizontal y la elipse vertical. Entonces, si estamos hablando de una elipse horizontal, significa que el eje mayor, bueno, el eje mayor va a ser el que está formado por los vértices, y el eje menor va a ser el que está formado por las B's. Bueno, entonces la elipse horizontal va a ser horizontal cuando el eje mayor esté sobre las X. ¿Vale? Bueno, y ahí tenemos la ecuación canónica. Ya ven que eso nos sirve después para resolver algunos ejemplos. Los elementos de la elipse horizontal es el vértice, y aquí sería como que su formulita. ¿Cómo obtenemos el vértice? Pues es el punto más menos A con 0. ¿Por qué más menos? Bueno, porque tiene dos valores. Recordemos que a partir del centro esto va a ser positivo y esto va a ser negativo, ¿no? Entonces, para el foco, de igual manera, este va a ser positivo y este va a ser negativo, el punto C con 0. Para la B, o el extremo del eje menor, va a ser 0 con B. 0 con B positivo o 0 con B negativo. Y el lado recto, que es esta partecita de aquí, que representamos con LR, va a ser 2B cuadrada sobre A. Y tenemos la elipse vertical. ¿Cómo vamos a saber si es una elipse vertical la que tenemos que graficar? Bueno, porque los vértices van a estar dados en el eje Y. Bueno, tiene los mismos elementos, ¿no? Pero ya con fórmula diríamos que el vértice es 0
con más menos A. El foco 0 con más menos C. El eje menor va a ser más menos B con 0. Y el lado recto, este no cambia, este siempre es igual, 2b cuadrada sobre A. Y también tenemos su ecuación canónica. Bueno, vamos a realizar algunos ejercicios. Nos dice, determina los elementos y grafica la elipse cuya ecuación es 9x cuadrada más 4y cuadrada menos 36 igual a 0. Entonces, vamos a pasarlo a su forma canónica. Que la forma canónica es pasar x y y antes del igual y que la constante quede después del igual. La constante nos quede como 1. Entonces, 9x cuadrada más 4y cuadrada va a ser igual a 36. Ahora, para que este 36 nos quede como 1, vamos a dividir los dos términos de aquí y este lo vamos a dividir entre 36. Ahí está. Y nos va a dar x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 9. Esto es igual a 1. Entonces, si vemos, ya se nos parece bastante a la ecuación o a la forma de la ecuación canónica. Entonces, aquí debemos de recordar una condición. Voy a regresar tantito para que podamos verlo. Estas condiciones que teníamos aquí, que nos dice que A va a ser mayor que B, ¿vale? Entonces, regreso nuevamente. Entonces, si sabemos que A es mayor que B, entonces, ¿quién es A? Bueno, en este caso, A cuadrada. A cuadrada va a ser igual a 9. Sabemos que uno de estos dos elementos, dependiendo la ecuación canónica, uno de estos dos es A o uno de estos dos es B. Pero como ya sabemos que A es mayor que B, entonces A cuadrada es igual a 9 y B cuadrada es igual a 4. Entonces, ¿qué forma canónica es la que estamos utilizando? La voy a poner aquí al ladito. ¿Qué forma canónica es la que estamos utilizando? Pues esta. X cuadrada sobre B cuadrada más Y cuadrada sobre A cuadrada igual a 1. Y ya vemos que se parece, ¿no? Entonces, ya sabíamos que cualquiera podría ser A o B, pero en este caso ya sabemos exactamente que A cuadrada es 9 por la condición de que nos dice que A es mayor que B. Entonces, la ecuación canónica que estamos utilizando es esta. Y como estamos utilizando esta ecuación canónica, podemos determinar que la elipse es vertical. Entonces, aquí le voy a poner. Nuestra elipse es vertical. Bueno, entonces obtenemos los valores de A, que sería 3, y el valor de B, que sería 2. Y vamos a encontrar a C con una de las formulitas que teníamos también en la parte de las condiciones, que nos dice que C va a ser igual a A cuadrada menos B cuadrada, sacándole su raíz. Entonces C va a ser igual a 9 menos 4. Y esto es igual a raíz de 5. Bueno. Y ahora ya tenemos A, B y C, los tres valores, y lo único que tendríamos que hacer es sustituirlo en las formulitas de los elementos. Voy a borrar esto para que podamos tener espacio para encontrar los elementos de nuestra elipse vertical. Entonces aquí voy a poner el valor de A, que es 3, el valor de B, que es 2, el valor de A cuadrada, que es 9, el valor de B cuadrada, que es 4, y el valor de C, que es raíz de 5. Y todo lo demás lo voy a borrar. Bueno,
Entonces vamos a obtener los valores de los elementos sustituyendo estos valores de A, B y C. Entonces nos dice que los vértices tienen la fórmula 0 más menos A. Entonces los vértices van a ser 0 con más menos 3. Si lo quisiéramos separar, con esto pues ya se entiende, ¿no? Pero si lo quisiéramos tener separado sería 0 con 3 y 0 con menos 3. Es exactamente lo mismo que esto. Bueno, vamos a encontrar a los focos. Los focos nos dice que es 0 con más menos C. Entonces el foco va a ser igual a 0 con más menos raíz de 5. Vamos a encontrar los extremos del eje menor, que sería la B, más menos B con 0. Entonces B va a ser igual a 2 a más menos 2 con 0. Y encontramos el lado recto, que nos dice que es 2b cuadrada sobre A. Entonces el lado recto va a ser igual a 2b cuadrada, que ya tenemos que es 4, sobre 3. Esto es igual a 8 tercios. Bueno, vamos a encontrar también la distancia o la medida del segmento B1, B2, que nos decía que era igual a 2A. Esto va a ser igual a 2 por 3, que nos da 6. Vamos a encontrar la distancia del foco 1 al foco 2. Esto es igual a 2C, que sería 2 raíz de 5. Y aquí no podemos hacer ninguna operación, entonces se queda como 2 raíz de 5. Vamos a encontrar el eje menor, la distancia del eje menor, que sería de B1 a B2, el segmento. ¿Cuánto mide? Nos dice que es 2B, y sería 2 por B, que mide 2. Esto va a ser igual a 4. Y listo. Entonces ya podemos graficar con estos valores que acabamos de obtener. Entonces vamos a hacer nuestra grafiquita. Voy a borrar estas operaciones para que tengamos espacio. Entonces las vamos a anotar aquí en un rinconcito. Vértice 0 con más menos 3. Foco 0 con más menos raíz de 5. B más menos 2 con 0. Esto lo voy a borrar, ya sabemos que es una elipse vertical. Y lado recto 8 tercios. Bueno, entonces tenemos los vértices, los focos, el eje menor, el lado recto, y por aquí tenemos las distancias y ya. Entonces podemos borrar esto de aquí para hacer nuestra gráfica. Bueno, entonces vamos a graficar esto es X y esto es Y. Y vamos con los vértices primero. El vértice está con 0,3. Cada cuadrito para mí lo estoy representando como 1, ¿no? Entonces por aquí queda 0,3 y 0 con menos 3, que sería el otro vértice. Este es B1 y este es B2. Luego tenemos los focos en 0 más menos raíz de 5. Si sacamos la raíz de 5 en la calculadora nos va a dar 2.23 aproximadamente.
Entonces es para tener una referencia de dónde vamos a marcar nuestro puntito. Entonces 0 con 2.23, digamos que por aquí va a pasar mi foco 1 y en negativo también. Aquí va a pasar mi foco 2. Luego viene el eje menor, que es 2 con 0 positivo y menos 2 con 0. Este sería B1 y este sería B2. Bueno, y el lado recto, que es 8 tercios. Igual podemos realizar la operación 8 entre 3 y nos va a dar aproximadamente 2.66, para que tengamos una idea más o menos de dónde graficar nuestro lado recto, 2.6. Entonces vamos a ponerle aproximadamente 1.3 por cada uno de los lados. Y por allí tiene que pasar nuestra elipse. Entonces ahora sí vamos a graficar. Y listo. Así nos quedaría nuestra elipse vertical. Bueno, y algo que podemos comprobar pues son las medidas del segmento de los vértices, que nos dice que de B1 a B2 debe de medir 6. Entonces podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los focos, la medida de los focos va a ser 2 por raíz de 5. Entonces podemos realizar esa operación para tener una idea. Y nos da 4.47. Entonces aquí tenemos los enteros, serían 1, 2, 3, 4. Y aquí teníamos como 2 y aquí como otros 2 décimas que le habíamos dejado, otras 2 décimas. Entonces tenemos más o menos la cantidad de 2 raíz de 5. Y también el eje menor, la distancia del eje menor, nos da 4. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4. Entonces sí coinciden nuestros elementos en nuestra gráfica. Bueno, avanzamos. Nos dice, determina los elementos y grafica la elipse 16x cuadrada más 25y cuadrada igual a 400. Bueno, entonces vamos a pasarlo primeramente a su forma canónica. Entonces ya vimos cómo pasarlo. Pasamos la x y la y la la dejamos antes del igual, el 400 después del igual, así como está ahorita, y después vamos a dividir todo entre 400 para que nos quede igual a 1. Entonces 16x cuadrada más 25y cuadrada es igual a 400. Todo esto dividido entre 400. Entonces nos va a dar que x cuadrada sobre 25 más y cuadrada sobre 16, y esto va a ser igual a 1. Y aquí recordemos nuevamente la condición que nos dice que A es mayor a B. Entonces A cuadrada va a ser igual a 25 y B cuadrada va a ser igual a 16. Entonces ya sabemos que este valor es A y este valor es B. Ya podemos saber qué forma canónica es la que estamos utilizando, que sería x cuadrada sobre A cuadrada más y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Y esto nos indica que nuestra elipse es de forma horizontal. Bueno, entonces ya tenemos A cuadrada y tenemos B cuadrada. Vamos a obtener a A
que sería 5, y AB, que sería 4. Vamos a obtener AC con la formulita que tenemos al inicio de la elipse, que nos dice que A cuadrada es menos B cuadrada, le sacamos raíz, va a ser igual a C. Entonces C va a ser igual a 25 menos 16. Y esto va a ser igual a 9, que es igual a 3. Bueno, entonces ya tenemos los valores de A, B y C, y lo único que nos restaría hacer es sustituir esos valores en las formulitas de los elementos. Entonces voy a borrar esto de aquí. Y voy a pasar arriba los elementos que ya tenemos. A cuadrada es igual a 25, B cuadrada es igual a 16, A es igual a 5, B es igual a 4, C es igual a 3. Bueno, y nos dice que como primer elemento tenemos a los vértices. Entonces los vértices es más menos A con 0. Entonces los vértices van a ser 5 con 0. Vamos con los focos, que nos dice que es más menos C con 0. Entonces los focos van a ser más menos 3 con 0. Después vamos con los extremos del eje menor, que nos dice que es 0 con más menos B. Entonces va a ser igual a 0 con más menos 4. Vamos con el lado recto, que es igual a 2b cuadrada sobre A. Sería igual a 2 por 16, que es el valor de b cuadrada, sobre 5. Esto es igual a 32 quintos. Vamos con la longitud de B1 a B2, que es igual a 2A, que sería la longitud del eje mayor o de los vértices. Vamos con la longitud del eje focal o de los focos, del F1 a F2, que es igual a 2C, 2 por 3. Y por último tenemos la longitud del eje menor, que es igual a 2b. Esto sería 2 por b, que vale 4, y nos daría 8. Entonces ahora ya podemos graficar con esa información que tenemos. Esto es X y esto es Y. Bueno, entonces nos dice que los vértices se encuentran en 5 con 0. 1, 2, 3, 4, 5 con 0. Este sería el vértice 1. Y del otro lado, menos 5 con 0 sería el vértice 2. Después graficamos a los focos, que nos dice que está en 3 con 0. Este sería el foco 1 y menos 3 con 0 sería el foco 2. Bueno, por aquí en el foco recordemos que va a pasar el lado recto. Ahorita vemos cuánto mide aproximadamente. Bueno, después viene la B, que nos dice que está en 0 con 4. 0 con 4 sería B1 y 0 con menos 4 sería B2. El lado recto, que mide 32 quintos, entonces podemos hacer la operación para
darnos una idea, 32 quintos es igual a 6.4. Entonces tendríamos aproximadamente 3 y un cachito y 3 y un cachito. Ahí está. Y por allí pasaría nuestra elipse, sería nuestro lado recto. Y ahora pues simplemente vamos a graficar. Bueno, más o menos así nos quedaría nuestra elipse. Luego nos dice, determina la ecuación de la elipse de centro en el origen con vértice 0,5 y foco en 0,4. Entonces lo que vamos a hacer aquí pues es buscar la ecuación. Vamos a comenzar graficando los elementos que tenemos, y esto simplemente con la finalidad de identificar más o menos de qué elipse se trata. Bueno, nos dice que tenemos el vértice en 0,5. Aquí. Y tenemos el foco en 0,4. Aquí. Entonces, con eso nosotros ya podemos identificar que estamos hablando de una elipse vertical, porque el vértice y el foco están dados en el eje Y. Bueno, entonces buscamos su ecuación canónica, que nos dice que es x cuadrada sobre b cuadrada más y cuadrada sobre a cuadrada, y esto va a ser igual a 1. Bueno, con esto vamos a determinar que a va a ser igual a 5 y que c va a ser igual a 4. Bueno, esto lo obtenemos, recuerden que teníamos esta formulita que nos decía que del centro al vértice 1 es lo mismo que decir la medida del centro al vértice 2, que esto es igual a A. También teníamos esta que decía que del centro al foco 1 es lo mismo que decir del centro al foco 2, y esto es igual a C. Entonces, por medio de estas fórmulas es que obtuvimos estos valores. Entonces sabemos que del centro al vértice mide 5, entonces eso es A. Y sabemos que del centro al foco mide 4, entonces eso sería C. Bueno, ahora lo que nos faltaría pues sería obtener el valor de B, que es un dato que no nos dan en la ecuación, pero que tenemos la formulita para obtenerlo, que es B igual a raíz cuadrada de A cuadrada menos C cuadrada. Entonces B va a ser igual a 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esto es igual a 25 menos 16, que nos da raíz de 9, que si le sacamos raíz nos da 3. Bueno, entonces vamos a sustituir los valores de A y B en nuestra ecuación canónica, que son los valores que nos está solicitando nuestra ecuación, B cuadrada y A cuadrada. Entonces ya podemos sustituir esos valores. Entonces x cuadrada sobre b cuadrada, que b vale 3 y el cuadrado sería 9, más y cuadrada sobre a cuadrada, a vale 5, entonces al cuadrado sería 25. Va a ser igual a 1. Entonces ya tenemos nuestra forma canónica
vamos a pasarlo a su forma general. Entonces, para eso vamos a eliminar estos denominadores, estos números que están aquí dividiendo, y vamos a hacer lo siguiente. 9 por 25 nos da 225 y es el número por el que vamos a multiplicar todo. Entonces 225 por x cuadrada sobre 9 más 225 por y cuadrada sobre 25 va a ser igual a 225 por 1. Y voy a borrar tantito la parte de arriba para tener un poco más de espacio. Entonces, si hacemos la operación, nos va a dar 225 entre 9, 25. 25x cuadrada más, hacemos la operación 225 entre 25 y nos va a dar 9y cuadrada. Va a ser igual a 225. Y como les decía, hay que pasarlo a su forma general, entonces el 225 lo vamos a pasar antes del igual. 25x cuadrada más 9y cuadrada menos 225 va a ser igual a 0. Y ahí tendríamos nuestra ecuación en su forma general. Este sería nuestro resultado. Bueno, como siguiente figura tenemos la hipérbola y vamos a ver algunos de sus elementos que la conforman. Pues primeramente tenemos que vamos a representar al centro con la letra C. Después están los vértices. Aquí está el vértice 1 y aquí está el vértice 2. Bueno, la hipérbola es esta. Ahí está. Entonces, donde choca es el vértice 1 y el vértice 2. También tenemos focos. Tenemos el foco 1 y el foco 2. Tenemos los extremos del eje conjugado, que sería B1 y B2. Y también de que la distancia o la longitud de B1 a B2 va a ser igual a 2A. La distancia o la longitud de F1 a F2 va a ser igual a 2C. La distancia de B1 a B2 va a ser igual a 2B. Y también existe un lado recto que es por donde pasa la hipérbola, choca la hipérbola. Hay un lado recto que lo representamos con LR y hay 2. Y va a tener esta fórmula, 2b cuadrada sobre a. También hay algunas condiciones que debe de cumplir este elemento, que es c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada, c va a ser mayor que b y c va a ser mayor que a. Bueno. También, por ahí me faltaba mencionar que están estas dos líneas, L1 y L2, que las vamos a conocer como asíntotas. Recordemos que una asíntota es una línea recta que se va prolongando, prolongando, prolongando y se va acercando cada vez más a la hipérbola. Llega un punto que está bien cerca, pero nunca chocan. Entonces esa es la asíntota, la línea que se prolonga, se acerca mucho a la hipérbola, pero nunca llegan a tocarse. Bueno, entonces avanzamos. Vamos a ver la ecuación de una hipérbola con centro en el origen. Y como hemos venido viendo con las demás cónicas, aquí también existen dos tipos de hipérbolas. La hipérbola horizontal
y la hipérbola vertical. Entonces, la hipérbola horizontal pues tiene esta forma, su vértice y su foco están sobre el eje X. Su vértice y su foco están sobre el eje X. Tenemos su ecuación canónica y tenemos pues los elementos. La fórmula de cómo obtener los elementos. Los vértices va a ser, como tiene dos, es muy parecida a la anterior, tiene dos vértices, tiene dos focos, tiene dos B's, tiene dos lados rectos, bueno. Entonces los vértices va a ser más menos A con 0. Los focos más menos C con 0. Los extremos del eje conjugado que se representan con la letra B va a ser 0 con más menos B. Y las ecuaciones de las asíntotas, para la primera asíntota va a ser y igual a b sobre a por x, y la segunda y igual a menos b sobre a por x. La hipérbola vertical tiene exactamente los mismos elementos, la única diferencia pues es de que es de esta forma, ¿no? Por eso es vertical, porque su foco y su vértice están dados en el eje Y. Entonces tenemos su ecuación canónica y tenemos los elementos. ¿Cómo vamos a obtener los vértices? Bueno, con 0, con más menos A, los focos con 0 más menos C, los extremos del eje conjugado con más menos B con 0 y las ecuaciones de las asíntotas. La primera asíntota va a ser igual a Y A sobre B por X y la segunda asíntota Y igual a menos A por B sobre X. Entonces vamos a realizar un ejemplo. Nos dice, determina los elementos y traza la gráfica de la hipérbola cuya ecuación es 9x cuadrada menos 4y cuadrada menos 36 igual a 0. Bueno, entonces vamos a pasar la ecuación a su forma canónica. Entonces 9x cuadrada menos 4y cuadrada va a ser igual a 36. Esto lo vamos a dividir entre 36, entre 36 y entre 36. Y nos va a quedar x cuadrada sobre 4 menos y cuadrada sobre 9 igual a 1. Ya tenemos su forma canónica, entonces la hipérbola es horizontal. Estamos utilizando esta ecuación. ¿Por qué? Porque x nos quedó aquí, ¿verdad? Y y nos quedó aquí. Entonces estamos utilizando esa ecuación. Entonces, con base en eso ya podemos determinar los valores de a cuadrada, que es igual a 4, b cuadrada, que es igual a 9. Entonces a va a ser igual a 2 y b va a ser igual a 3. Vamos a buscar a c. C es igual a cuadrada más b cuadrada. Esto va a ser igual a 4 más 9 y nos quedaría raíz de 13. Entonces voy a escribir los valores de a, b y c aquí arribita. A cuadrada va a ser igual a 4, b cuadrada va a ser igual a 9, a es igual a 2, b es igual a 3 y c es igual a raíz de 13. Para que pueda borrar y vamos a sustituir esos valores de a, b y c en las fórmulas de los elementos de la hipérbola. Bueno, entonces tenemos que los vértices son más menos a con 0. Entonces sería más menos 2 con 0. Los focos tenemos que son más menos c
con 0. Entonces el foco va a ser igual más menos raíz de 13 con 0. Los extremos del eje conjugado, que son representados con la letra B, va a ser igual a 0 más menos B. Entonces sería 0 con más menos 3. Bueno, ahora vamos a sacar las ecuaciones de las asíntotas. Entonces recordemos que lo vamos a representar con la letra L1 y L2. Nos dice la ecuación que Y es igual a B sobre AX. Entonces Y va a ser igual a 3 medios de X. Y esta ecuación que obtuvimos la vamos a volver a la forma general. Entonces sería 3x menos 2y igual a 0. Vamos con la asíntota 2, que nos dice la fórmula y es igual a menos b sobre ax. Entonces y va a ser igual a menos 3 medios de x. Y pasándolo a la forma general, pues nos va a quedar 3x más 2y igual a 0. Y ahora vamos a obtener el lado recto. El lado recto nos dice la fórmula que es 2b cuadrada sobre a. Esto va a ser igual a 2 por 3 al cuadrado sobre 2, que nos va a dar 18 medios. 3 por 3, 9 por 2, 18, sí. Y esto es igual a 9. Bueno, y voy a seguir mis operaciones en otra hoja. Tenemos también a B1, la distancia de B1 a B2, que va a ser igual a 2A, que sería 2 veces el valor de A, que sería 4. La distancia de los focos o el eje focal sería 2C, que va a ser igual a 2 por raíz de 13. Y la distancia del eje conjugado, que sería de B1 a B2, va a ser igual a 2B, que esto es igual a 2 por 3 con un valor de 6. Bueno, entonces con esto nosotros ya podemos realizar la gráfica de nuestra hipérbola. Bueno, entonces vamos a regresar tantito para ver los datos. Tenemos que los vértices están en 2 con 0. Bueno, entonces 2 con 0 y menos 2 con 0. Ese sería el vértice 1 y el vértice 2. Después tenemos que los focos están en raíz de 13 con 0. Entonces vamos a sacar la raíz de 13 para tener una idea más o menos de dónde está ubicado. Da 3.6. 3.6 sería más o menos por acá. Sería el foco 1. Y más o menos aquí el foco 2. Bueno, después tenemos el eje conjugado, la B, que sería 0 con 3. Aquí tenemos a B1 y 0 con menos 3 tenemos a B2. ¿Qué más tenemos? Bueno, las asíntotas las dejamos de mientras. Nos la brincamos, nos vamos al lado recto
que mide 9. El lado recto mide 9, entonces vamos a poner más o menos 4. 4,5. 4,5. Más o menos. Y del otro lado igual. Para que mida 9. Bueno. Y con esto vamos a ver. Bueno, nada más nos quedó pendiente las asíntotas. Y con esto pues ya podemos realizar nuestra gráfica. Sabemos que la asíntota pasa por aquí. Este es su vértice. Y tiene un lado recto. Ahí está. Y por acá más o menos. Ahí está más o menos. Ahí. Ahí está. Entonces ahí estarían graficadas nuestra hipérbola. Entonces ahora vamos a graficar las asíntotas. Ya tenemos las ecuaciones. Entonces las voy a copiar. Es esta de aquí. Es para L2. Este es L2. Y también nos vamos a copiar a L1. Este es L1. Bueno, entonces para poder graficarlas pues es simplemente irle dando valores a X y obteniendo los valores de Y. Entonces esto ya lo pueden hacer con los valores que quieran. En este caso yo voy a poner unos valores, 4 valores. Menos 2, 0, 2 y 4. Entonces y voy a ir sustituyendo los valores de X en mi ecuación. Sería 3 por menos 2 menos 2y es igual a 0. Entonces esto me da menos 6 menos 2y igual a 0. Menos 2y va a ser igual a 6 y y va a ser igual a 6 entre menos 2. Entonces me da menos 3. Entonces este es el valor de y. Y así, ¿no? Voy agarrando los valores y voy sustituyendo en la tablita. Entonces aquí me da 0, aquí me da 3 y aquí me da 6. Entonces ya tengo los puntos para graficar mi primera asíntota. Lo voy a graficar con otro color. Menos 2 con menos 3. Aquí sería el primer punto. Después 0 con 0. Después 2 con 3. Por acá. 2 con 3. Y 4 con 6. Ahí está. Bueno, y ya puedo trazar mi línea recta. Ahí está. Esta sería L1. Y ahora vamos a trabajar con la ecuación de L2.
que L2 era esta. Este es L2. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner valores de -2, 0, 2 y 4 para obtener a Y. Entonces voy a hacer el primero, que nos dice 3x vale -2 más 2y es igual a 0. Entonces estoy sustituyendo solamente ahorita el valor de x con -2. El primero, ¿no? Entonces me da -6 más 2y igual a 0. 2y va a ser igual a 6 y y va a ser igual a 6 entre 2, que sería 3. Y ahí está. Bueno, y realizando las otras operaciones me va a dar 0 con 0, 2 con -3 y 4 con -6. Bueno, entonces ya puedo graficar esa otra asíntota, que sería el -2 con 3. 0 con 0, 2 con -3 y 4 con -6. Y por aquí va a pasar mi asíntota L2. Bueno, y de esa forma quedaría graficada tanto mi hipérbola con sus dos asíntotas.